Una investigación a cargo de los arqueólogos Diego Salazar y Gabriel Liston de la Universidad de Chile ha descubierto evidencias físicas en varios yacimientos arqueológicos a lo largo de la costa del desierto de Atacama de la destrucción provocada por un terremoto y un tsunami masivo que tuvo lugar hace aproximadamente unos 3.800 años. En este sentido, estos hallaron los restos de una primitiva casa de piedra cuyos ladrillos habían caído hacia adentro, como si los hubiera golpeado una ola. Sorprendentemente, piedras similares, probablemente pertenecientes a otra vivienda similar, fueron empujadas hacia el mar, como si hubieran sido arrastradas por la corriente. En una tercera casa, cubriéndola, se documentaron varias capas de arena llenas de algas marinas, espinas de quinodermos y conchas probablemente transportadas y depositadas tierra adentro por un desastre natural de estas características. A este respecto, varios estudios en otros sitios arqueológicos a lo largo de la costa chilena parecen confirmar esta hipótesis, pues han revelado signos similares del desastre. Curiosamente, después de este evento, la presencia de habitación humana cerca de la costa se redujo drásticamente, existiendo solamente rastros de pequeños fogones encendidos, seguramente por pequeños grupos de pescadores que solo se acercaban a la costa para conseguir comida. Bombazo arqueológico en mi casa, en mi región. Yo soy de Asturias, para quien no lo sepa, y para los que sois de Hispanoamérica es una región que está en el norte de España, y es que han encontrado dos cascos de la Edad de Hierro en Ribadesella en un estado de conservación espectacular. Es que vais a flipar. Y es que resulta que hace apenas unos días se dio a conocer el hallazgo de estos dos espectaculares cascos por un particular en la cueva conocida como Pico de las Torres, cercana a la localidad asturiana de Ribadesella. ¿Y qué hacían estos en dicho lugar? Pues se cree que hace más de 2500 años su propietario o propietarios los dejaron allí como ofrenda ritual, la cual, según los expertos del Museo Arqueológico de Asturias, no estaría relacionada con alguna práctica funeraria. No obstante, también han aparecido restos de cerámicas y huesos que están pendientes de análisis en laboratorio para dar una imagen más fidedigna de este yacimiento. El caso es que ambos, junto a la conocida como espada de Sobrefoz, datada del siglo XI a.C., constituyen los ejemplos mejor conservados del mundo de este tipo de equipamiento militar, y son tremendamente importantes, pues son ejemplos únicos de los primeros tiempos de los pueblos que habitaron la región en ese periodo protohistórico, englobados dentro de lo que se ha conocido a nivel histórico como cultura castreña, denominación que deriva de la particular forma que tenían sus asentamientos fortificados conocidos por los romanos como castro. Brutal, ¿verdad? Pues si te gusta la arqueología y la historia, sígueme para más contenido. Bueno, hace apenas unas horas la revista Science News publicaba una noticia realmente brutal. El equipo de arqueólogos liderado por el germano Heiko Prummers, perteneciente al Instituto Arqueológico Alemán, ha logrado mapear un gigantesco asentamiento precolombino habitado por la cultura casárabe entre los años 500 y 1400 de nuestra era en la selva amazónica de Bolivia. El estudio, que fue realizado gracias a la técnica LIDAR basada en el análisis mediante la emisión de pulsos láser, logró revelar que bajo la densa capa de vegetación existe un gigantesco complejo urbano con gran cantidad de emplazamientos interconectados, entre los que destacan desde pequeños campamentos hasta pueblos y ciudades, así como centros monumentales, canales y calzadas elevadas y rectas. En ese sentido, según Prummers, los dos emplazamientos más grandes, bautizados como Kotoka y Landívar, estuvieron protegidos por enormes fosos curvos y muros defensivos. Además, en su interior tenían montículos formados por varias plataformas rectangulares y en forma de U. También se lograron mapear terrazas artificiales sobre las que se levantaron aparentemente pirámides en forma de cono hechas de tierra. No sé vosotros, pero yo estoy flipando. Si te gusta este contenido sobre arqueología e historia, no dudes en seguirme. Ojito a esto, arqueólogos descubren una enorme ciudad subterránea en el sur de Turquía. Vais a flipar. Y es que según la información que ha proporcionado la agencia de noticias Anadolu, un equipo de arqueólogos en el sureste de Turquía se ha dado de bruces con lo que parece ser una pequeña sección de una ciudad subterránea completa que contaría, ojo, con varias áreas destinadas a viviendas, silos de almacenamiento de granos, pozos para obtener agua, túneles e incluso una posible iglesia cristiana y una posible sinagoga judía. Esto fue posible porque hace 2 años se descubrió una entrada a este asentamiento en una cueva emplazada en el Museo al Aire Libre del antiguo asentamiento de Midyat. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se han dado a conocer los resultados de las primeras exploraciones. En palabras de Yanni Tarkan, director del Museo de Mardin, actualmente se estima que lo que se ha conseguido encontrar hasta ahora representa solo alrededor del 3% del total de la ciudad, que en sus mejores tiempos pudo haber albergado hasta 70.000 personas, convirtiéndose en la ciudad subterránea más grande conocida hasta la fecha. En cuanto a la explicación del porqué de su construcción, los arqueólogos piensan que este lugar pudo ser levantado por cristianos que huían debido a la persecución que llevaron a cabo las autoridades romanas contra ellos durante los siglos II y III de nuestra era. Hace unas horas, la agencia de noticias italiana ANSA informó del descubrimiento de la necrópolis de Cabras en el noroeste de la isla de Cerdeña de varios fragmentos pertenecientes a 2 estatuas monumentales de boxeadores de más de 2 metros de altura hechas en piedra caliza pertenecientes a la conocida como cultura nurágica. Estas esculturas de más de 3.000 años de antigüedad incluían los torsos de 2 luchadores, un brazo, varias piernas y un gran escudo curvo que habría cubierto el abdomen de uno de ellos. Además, estas mismas excavaciones trajeron a la luz el rastro de un camino que flanqueaba las más de 170 tumbas de hombres y mujeres jóvenes que forman dicho cementerio de la Edad de Bronce. En total, desde el descubrimiento del yacimiento en 1970 ya se han recuperado fragmentos de más de 40 estatuas de este tipo, conocidas como los gigantes del Monte Prama. Pero, ¿por qué los monumentos quedaron reducidos a escombros? Pues según Alejandro Ursay, jefe del equipo de arqueólogos que los investiga, se debió a que el propio peso de las mismas hizo que se inclinasen progresivamente hacia adelante, fragmentándose en la caída. Interesante, ¿verdad? Os leo en los comentarios.
Hace unas horas se ha publicado en el portal Life Science un descubrimiento realmente llamativo que ha tenido lugar en China, y es que el equipo liderado por Li Nan, arqueóloga de la Universidad de Pekín, ha examinado un esqueleto de 3000 años de antigüedad al que le faltaba el pie derecho y que fue hallado en el sitio de Zhuajiang, en la provincia noroccidental de China de Shanxi, en 1999. Estos restos, pertenecientes a una mujer joven de unos 30-35 años, fueron encontrados en una tumba muy humilde junto a algunas conchas de escaso valor. Hasta ahí todo bien, sin embargo, el examen cuidadoso de los extremos de los huesos de una de las piernas reveló unos llamativos bordes ásperos, signo inequívoco de que aquella persona había sufrido la amputación del pie a la altura del tobillo aún cuando estaba con vida, pues los signos de crecimiento en los huesos de la tibia y el peroné indicaban que la amputación tuvo lugar unos 5 años antes de que la mujer muriera. Los investigadores creen que el pie pudo haber sido cortado como castigo, un castigo que en aquella época fue conocido como yue. En este sentido, los registros históricos atestiguan que el yue se aplicó como correctivo hasta por 500 ofensas diferentes, como por ejemplo rebelarse, hacer trampa o robar cualquier tipo de objeto, hasta el siglo II a.C., cuando fue abolido por orden del emperador Wen, perteneciente a la dinastía Han. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Y toda esta noticia que se acaba de publicar: descubren una misteriosa red de pozos alrededor de Stonehenge conectados por debajo de la tierra. Y es que la cadena de noticias de la BBC informó que un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham y la Universidad de Gante han descubierto un grupo de pozos que pudieron haber sido excavados por cazadores prehistóricos hace más o menos 10.000 años cerca de Stonehenge. Los miembros del equipo combinaron métodos arqueológicos tradicionales con una técnica no invasiva llamada sondeo por inducción electromagnética, que utiliza la conductividad eléctrica del suelo para investigar qué hay debajo de la superficie. De este modo, han podido saber que existe nada más y nada menos que una diferencia de casi 7.000 años entre los primeros y los últimos pozos excavados. En este sentido, el más grande que se ha documentado mide unos 4 metros de ancho y casi 2 de profundidad, y según los investigadores, la aparición de estos vendrían a demostrar que este lugar concreto de la geografía británica ya era importante para las comunidades mesolíticas del noroeste de Europa, incluso milenios antes de levantar el monumento megalítico de Stonehenge, cuya construcción, recordemos, data entre el 3100 y el 2000 a.C. Ahora los mismos expertos se pondrán manos a la obra para tratar de dar una explicación lógica a la utilidad que pudieron tener estos agujeros excavados en la tierra. Si te gustan este tipo de noticias, sígueme para más contenido. A finales de 2021, durante unas excavaciones arqueológicas en un yacimiento en el suroeste de Finlandia, conocido como Jäversuu 1, se encontró un objeto que dejó a los investigadores de la Universidad finesa de Turku con la boca abierta. Y es que en uno de los humedales en los que se estaba trabajando lograron desenterrar una espectacular figura de madera con la forma de una serpiente que fue tallada, según las pruebas de radiocarbono, hace más o menos 4.400 años. La figura, de unos 54 centímetros de largo y unos 3 de ancho, recuerda muchísimo a una culebra o víbora europea reptando. Curiosamente, el arte rupestre contemporáneo en esa región del norte de Europa solía representar figuras parecidas a humanos que sostenían objetos con forma de serpiente. Además, en la tradición precristiana de la zona, las serpientes eran vistas como espíritus ayudantes sobrenaturales que guiaban a los chamanes al inframundo, algo que ha llevado a pensar los arqueólogos a plantearse seriamente la posibilidad de que este magnífico y extraño objeto pudo tratarse del bastón que usó algún chamán del Neolítico durante sus ceremonias religiosas. ¿Qué os ha parecido la noticia? Os leo en comentarios. Hace apenas unos días se pudo conocer gracias a Associated Press que en el yacimiento egipcio de Tel el Farma, situado en la península del Sinaí, se ha encontrado, abrid bien las orejas, un templo dedicado a Zeus. Sí, un templo dedicado a una deidad griega en Egipto. El caso es que Mostafa Washiri, del Consejo Supremo de Antigüedades, ha comentado a los medios de comunicación que en 1910 el egiptólogo francés Jean Clédat encontró bloques grabados que sugerían que alguna vez hubo un templo dedicado a ese dios en esa zona de Egipto, pero nunca se había encontrado su localización exacta. Hasta ahora, cuando un equipo de arqueólogos egipcio ha descubierto varios bloques de granito rojo, columnas de más de 8 metros de altura y un dintel que se utilizó para construir la puerta de entrada de un templo. En este sentido, parece que dichos bloques de mármol pudieron haber servido como escalones que conducían al templo construido con ladrillos de adobe. De hecho, se han encontrado inscripciones que indican que la estructura fue renovada por el emperador romano Adriano a principios del siglo II después de Cristo. Ahora, para seguir conociéndolo, se llevarán a cabo estudios de fotogrametría de los propios bloques para ayudar a los investigadores a comprender el posible diseño que tuvo en sus días de gloria. Brutal, ¿verdad?